Hoy en el programa del Dr. Oz, ¿se puede detener el Alzheimer antes de que ataque? Se tiene más control del que se cree. Un descubrimiento que permite diagnosticarlo muchos años antes. ¿Es posible tratar el Alzheimer años antes de tener cualquier síntoma? Además, superalimentos que estimulan el cerebro. ¿Qué es esto? Y en Estados Unidos, usted es adicto. En este país hay una epidemia de gaseosas. ¿Cómo estar libre de gaseosas en solo 28 días? Pueden hacerlo. A continuación, Dr. Oz. Es el diagnóstico más devastador que se teme. Alzheimer. Durante años el Alzheimer ha sido una sentencia de muerte lenta y dolorosa, pero nuevos adelantos nos ayudan a diagnosticarlo años antes de que se vean los síntomas. ¿Se puede tener Alzheimer sin siquiera saberlo? Hoy les diré qué deben saber para descubrir si están en riesgo. Los primeros síntomas del Alzheimer generalmente pasan inadvertidos. Son cosas pequeñas como poner las llaves en otro lugar. Luego, síntomas sutiles se convierten en signos obvios. No se reconoce a sí mismo en el espejo. No sabe cómo volver a casa. Cuando el médico los examina y le realiza pruebas de memoria, el Alzheimer ya está avanzado. Entonces lo ataca con fuerza. Toda una vida de recuerdos, relaciones especiales, seres queridos, se borrarán lentamente, muchos para siempre. Pero ahora, dos adelantos innovadores dan a los médicos herramientas para diagnosticar el Alzheimer con mucha antelación. La primera prueba mide el líquido encefalorraquídeo. Tal vez no lo sepa, pero el líquido encefalorraquídeo es generado en su cerebro y proporciona una impresión distintiva de la salud de su cerebro. Los científicos pueden analizar el líquido encefalorraquídeo para medir los niveles de dos proteínas que son marcadores biológicos del Alzheimer. El segundo adelanto es sumamente especializado. Estudia el cerebro para detectar los coágulos elocuentes, típicamente hallados en pacientes con Alzheimer. Los especialistas creen que el mal de Alzheimer comienza 10 años antes de que aparezcan los síntomas. Un diagnóstico precoz abre por primera vez una ventana para un tratamiento precoz que puede ser su única oportunidad de frenar este temido mal. El primer paso, ¿conoce su riesgo de Alzheimer? Karen, quiero mostrarte qué le pasa al cerebro cuando desarrollas Alzheimer. Detrás de mí tengo este modelo increíble, mayor que un cerebro normal, que pesa unos 1400 gramos. El cerebro tiene las zonas rosadas que sobresalen, donde almacenamos nuestros recuerdos y los procesamos. Hay vasos sanguíneos, es mágico. La estructura del cerebro me sorprendió. Pero a veces ataca el Alzheimer y encoge el cerebro. ¿Ves esta zona gris aquí? Sí, está apretada, está contraída, como si alguien la hubiese golpeado y quedó marcada. Es lo que representa el Alzheimer. En un sentido visual, podemos ver cómo el cerebro se encoge en el mal de Alzheimer comparado con un cerebro normal. En esta gran imagen podemos apreciar la diferencia. ¿Por qué pasa? ¿Contra qué luchamos? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Es el tema de hoy. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Hoy me acompaña uno de los investigadores del mal de Alzheimer más destacados del mundo. Él es el doctor Murali Doraswamy, uno de los investigadores más famosos en este campo. Doctor, mucho se habla de este tema, pero para que podamos entender, ¿es posible que alguna persona del público ahora tenga Alzheimer y lo ignore por completo? Absolutamente, por supuesto. Los investigadores creen que hay 3 etapas en el mal de Alzheimer. La primera es completamente silenciosa, que puede empezar hasta 20 años antes de que se diagnostique la enfermedad. Durante esta etapa el cerebro está bajo ataque, pero sin síntomas. La segunda etapa tiene síntomas muy leves, que no son tan preocupantes y que pueden ser considerados normales. Bien. La tercera etapa es en la que el mal de Alzheimer se manifiesta por completo. Se pierde la memoria, se tienen problemas de funcionamiento. Es posible que alguien de unos 50 años pueda tener los primeros síntomas de Alzheimer y no lo sepa. Este es un gran adelanto en el diagnóstico del mal de Alzheimer y quiero mostrar los estudios y explicar cómo se puede hacer un diagnóstico precoz y de esa forma anticiparse. Vamos a ver las tomografías, las pondrán en pantalla y nos contarás qué es lo que estamos viendo. Estas son tomografías por emisión de positrones. Es un avance increíble. Son capaces de visualizar la acumulación de plaquetas en el cerebro vivo.
que hasta ahora solo podían verse en una autopsia tras la muerte de una persona. Por primera vez podemos monitorear estos cambios patológicos en el cerebro de una persona viva. A la derecha, en el control, hay un cerebro normal, es prácticamente lo mismo, no sucede nada que llame la atención. Al lado está el cerebro con Alzheimer. En el cerebro con Alzheimer tenemos estas zonas rojas, estas zonas donde se produjeron cambios. Funcionalmente, nos dice que se acumularon plaquetas, aunque no se hayan producido cambios en nuestro comportamiento. Comenzamos a ver un cortocircuito en el organismo. Los cables de electricidad que salen del cerebro están siendo descartados y entonces comienzan a fallar. Lo que es importante es que se puede encontrar algo así en la tomografía y que la conducta sea completamente normal. Hay dos cosas. Una es que ayuda a los médicos a tener un diagnóstico más preciso, importante y precoz. Y cuanto antes se hace un diagnóstico, antes se comienza con el tratamiento, con la esperanza de mantener a la persona funcionando al nivel más alto. Otra novedad son los marcadores biológicos en el líquido encefalorraquídeo. Vamos a compartir nuevamente qué nos demostró este segundo gran hallazgo. El líquido encefalorraquídeo nos da testimonio de todo el cerebro. Los cambios químicos que tienen lugar en el cerebro se detectan por medio de pruebas de laboratorio del líquido encefalorraquídeo. Estas plaquetas que destruyen el cerebro en la enfermedad de Alzheimer pueden ser detectadas en el líquido encefalorraquídeo. Los médicos creen que habrá un examen que puede predecir con precisión quién puede tener Alzheimer y quién no, pero esto aún se está investigando. Así que pronto contaremos con un examen así. Quiero mostrarles por qué estoy tan emocionado. Haremos un viaje increíble al cerebro. Penetremos en el cerebro y vemos cómo suceden algunas cosas. Primero, cuando nos internamos en él, vemos estos nudos, estas zonas con proteína en las neuronas. Las azules son neuronas. Estas proteínas se atascan en las neuronas, que se rompen y vierten su contenido. Hay una inflamación. Las proteínas se liberan, pasan al torrente sanguíneo, se acumulan e invaden los tejidos. En el cerebro, en la columna vertebral, todo esto puede ser detectado examinando el líquido encefalorraquídeo. Es uno de los primeros indicadores de que existe un problema. Algunos pueden tener molestias en la columna, se introduce una aguja en la espalda, en la columna vertebral, entonces se extrae el líquido y esto permitirá medir las proteínas. Si identificamos las proteínas, si existen algunas que indiquen Alzheimer, por primera vez podemos comenzar a entender si se tiene predisposición a él. Quiero que entiendan por qué este hallazgo es tan importante. Se podría tratar el mal de Alzheimer muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Algunas poblaciones tienen mayor predisposición que otras, por eso es tan importante. Ahora quiero hacer una prueba. Quiero que se hagan estas preguntas y que se las hagan a sus seres queridos también. Al responder esto se puede averiguar cuál es su grado de riesgo, así que mírenlas y tomen nota, ¿está claro? Sí. La primera pregunta es el factor que no se puede controlar y es edad, género y antecedentes familiares. Edad, género y antecedentes familiares. Doctor, examinemos esos factores. La edad es el factor de riesgo número 1. Es la razón por la cual nos preocupa una epidemia inminente en los Estados Unidos. Después de los 65 años, el riesgo se duplica y sigue aumentando drásticamente al punto de que si se tienen 85 años, el riesgo alcanza el 50% de las personas que pueden tener el mal de Alzheimer. 50%. Viviremos más si podemos prevenirlo, pero estos son 3 factores que no podemos controlar. Hay algunos factores que podemos controlar por completo, solo se controlan esos factores. Pregunta número 2. ¿Alguna vez sufrió una conmoción cerebral? Doctor Doreswamy, alguien que sufrió una conmoción cerebral, aunque haya sido leve, tiene más posibilidad de sufrir Alzheimer. ¿Por qué esta es una cuestión importante? Las conmociones cerebrales no son lesiones simples en la cabeza. Muchos pueden sufrir jaquecas y tal vez pérdida de conciencia. Los que sufrieron una conmoción tienen el riesgo de sufrir más conmociones. El que sufrió 3 o más conmociones cerebrales, el riesgo de Alzheimer puede triplicarse o cuadriplicarse. Por eso es muy importante que si se realizan actividades riesgosas como esquí, deportes en moto, fútbol, usar las protecciones adecuadas y hacer las elecciones correctas. Bien. Pregunta número 3. ¿Se tiene un pasatiempo intelectual? ¿Ayuda a prevenirlo? Es solamente una teoría, pero creo que en parte es verdad, no es santo remedio. El cerebro es plástico. Eso significa que incluso en la vida adulta, la experiencia puede cambiar el cerebro dándole forma, haciendo nuevas conexiones nerviosas y generando nuevas células nerviosas.
Eso nos da mayor reserva cognitiva, mayor resistencia a enfermedades como el Alzheimer. Por eso es importante aprender nuevas cosas, un nuevo idioma, un nuevo instrumento musical, a bailar, venir a programas como este. Tenemos los nervios y somos como árboles. Queremos que crezcan y broten nuevas ramas y que se toquen entre sí. Cuando las ramas se tocan es un nuevo conocimiento. Generar nuevas ideas a través de un pasatiempo es uno de los mejores modos. Lo hemos visto una y otra vez. Vemos en poblaciones de personas mayores evidencia de Alzheimer en tomografías o autopsias, pero sin que se haya manifestado. Y eso es porque tenían pasatiempos. Pregunta número 4, cardiopatías. Es algo de lo que hablamos mucho en los programas. Siempre me hace enfadar que no adviertan lo cerca que están las cardiopatías de la demencia e incluso del mal de Alzheimer. Es uno de los factores de riesgo más importantes porque, como bien señalaste, debemos hacer algo al respecto. El modo como las enfermedades vasculares afectan el riesgo de Alzheimer es porque incrementa el riesgo de coágulos y de bloqueo de los vasos sanguíneos. El cerebro necesita oxígeno y nutrientes en la sangre, y los factores de riesgo vasculares evitan que los nutrientes lleguen al cerebro, que le llegue oxígeno. Eso incrementa el riesgo de Alzheimer y de enfermedades vasculares. Por eso es importante llevar una vida saludable, alimentarse bien, hacer ejercicio. Son dos cosas críticas que podemos y debemos hacer. Y por eso es tan importante. Tenemos un enfoque holístico del cerebro. No solamente el cuerpo se beneficia con un comportamiento saludable, sino que también el cerebro. Esto nos prueba si estamos actuando bien. Sí. El cerebro es uno de los órganos más sensibles y tiene mucho poder. Ayuda a saber si se lo alimenta bien. Es la enfermedad que todos tenemos. Se puede ejercer control sobre esto, mucho más control del que se cree por medio de nuestro estilo de vida. Si se lo puede hacer, se pueden vencer los efectos devastadores del Alzheimer. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Ya regresamos, pero vean el cuestionario sobre el Alzheimer en nuestra página web. Cuando regresemos, hablaremos de qué necesita comer para nutrir al órgano más importante, el cerebro. Ya volvemos. Alimentar nuestro cerebro es esencial para una larga vida. Hay comidas que luchan contra el deterioro del cerebro. Y Kristen Kirkpatrick de la clínica Cleveland nos hablará de cuáles son los mejores alimentos para nuestro órgano más importante, el cerebro. ¿Cuál es la clave para alimentar a nuestro cerebro? Bien, doctor Oz, hay algunas palabras clave. Antioxidantes, omega 3, grasas monoinsaturadas, traen muchos beneficios a nuestra salud y sin duda son claves en la nutrición que nuestro cerebro necesita. Susan, gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a realizar un experimento. Muéstranos qué hay debajo del primer cerebro. Esta comida es la primera de la que hablamos y son lentejas. ¿Las habrías elegido? No. ¿Te gustan las lentejas? No lo sé. Bueno, prueba las lentejas. ¿Por qué las lentejas son tan importantes para el cerebro? Bien, las lentejas son excelentes para el cerebro porque suministran gran cantidad de glucosa, que es el principal combustible que busca el cerebro para obtener energía. Termina de tragar. Gracias. ¿Te gustaron o no? No está mal. Sigue Me tragando. gustaron. Normalmente cuando llevas un alimento a tu boca con azúcar, con energía, tu cerebro solo puede tomar el azúcar. No necesita el resto, solo necesita azúcar para funcionar totalmente. Así que comes lentejas porque contienen azúcar, el combustible que necesita el cerebro, pero también tiene fibras. El cerebro necesita la glucosa para generar pensamientos y descubrir nuevas ideas para luchar contra el Alzheimer. ¿Puedes comer lentejas? Muy bien. Muchos no comemos alimentos que contengan glucosa, azúcar, fibras y nutrientes, como este auto que lucha solo. Nunca llega. Claro. Por eso, no se tiene la facultad de generar nuevas ideas o generar conexiones entre las neuronas y no se lucha contra los estragos del Alzheimer. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Bien, gracias. Gracias. La siguiente novedad, bienvenida. El alimento para el cerebro número 2, Doshan, Muy bien. y es... ¿Qué es eso? No sé. ¿Conoces las semillas de chía? No. Semillas de chía hace crecer las plantas. Sí, así es. Chía, la que crece en el jardín. Entonces, pruébalo y dime qué te parece. A ver. Confía en mí, soy médico. Ok.
¿Por qué no nos explicas Ok. qué son los alimentos con chía? Bien, la chía es una hermosa fuente de omega 3, es decir, los omega 3 nutren el cerebro ayudando a la comunicación entre las células. Se las suele poner en las plantas porque las ayudan a crecer, pero en realidad es muy común en algunas partes de Sudamérica y es una excelente fuente de nutrientes. Así que, Ok, doctora, muchas gracias. por nada. Bien. Maris, ¿cómo estás? Hola, doctor Oz. El tercer alimento para el cerebro. Estoy esperando. Lo reconozco, son nueces de Brasil. ¿Por qué nueces de Brasil? Las nueces de Brasil son una gran fuente de grasas monoinsaturadas, vitamina E y sobre todo magnesio. El magnesio es necesario para la transmisión de señales. El cerebro lo necesita para comunicarse con el cuerpo. Sírvete. Muy bien. Es lo menos que puedo hacer. Gracias. Bien, muchas gracias. Finalmente, cuarto alimento para el cerebro. Muy bien. Rose, ¿cuántas tazas de café bebes por día? 1 o 2 por día. ¿Crees que es bueno o malo para tu Creo que cerebro? es bueno. ¿Por qué? Porque me despierta. ¿Te despierta? Me da energía. Es cierto. ¿Sí? Vamos a ver el alimento número 4. ¿De acuerdo? Adelante. Muy bien. Y es café. ¡Café! Muy bien. ¿Por qué? Durante tanto tiempo nos preocupamos por el café. ¿Por qué el café y la cafeína son valiosos para el cerebro? Un interesante estudio descubrió que el café y los derivados del mismo ayudan a proteger el código de seguridad que tiene nuestro cerebro. Ese código lo protege contra el daño y evita que materiales no deseados lleguen a él. Así que este estudio descubrió que lo protege mucho y que pone al resguardo al cerebro de cualquier daño. Es un código en toda la superficie, una delgada capa que separa el cerebro del cuerpo, y esta barrera entre el cerebro y el cuerpo protege al primero de ser invadido por toxinas. La cafeína puede evitar este daño o frenar el daño. Por eso tienes razón. Wow. La cafeína te despierta. Sí. Cuando estás despierta, aprendes. Ok. Cuando aprendes, frenas el desarrollo del Alzheimer. De eso se trata todo esto. Claro. Debes concentrarte donde están los puntos débiles y así evitar que te hagan daño. Seguro. Bien, muchas gracias. Gracias. Cristian, excelente trabajo. Ingresen a doctoroz.com y descarguen la lista de alimentos buenos para el cerebro y algo importante, recuerden comerlos. Ya regresamos. Tres de cada 4 mujeres que atraviesan la menopausia tienen bochornos. Hoy les traeré el alivio que necesitan con la ayuda contra los bochornos. Con nosotros 2 personas del público, Cheryl, Julie y también está Marva. Muchas gracias. Muy bien, tenemos estas tarjetas donde están las cosas comunes que sabemos pueden ayudar a tratar los bochornos. Así que les daré una pista, el público también participará y nos ayudará. Marva, ¿estás lista para jugar? estamos listas. ¿Lo están? ¿Estoy lista? Están todas listas. Bien, primer grupo, ayuda contra los bochornos. ¿Qué ofrecen las semillas de girasol, las espinacas, las papayas? ¿Qué vitamina tienen? ¿Qué puede ayudar a reducir los bochornos? ¿Qué vitamina? A ver, Puede ¿qué ser. tienes, Julie? ¿Tienes muy segura. hierro? Es una Hierro. vitamina interesante. Julie, Gracias. cambió todo lo que pensaba sobre las vitaminas. Y vitamina D. Vitamina D. La respuesta es... ¿Listos? ¿Estoy lista? Vitamina E. Muy difícil. El hierro no es una vitamina, Julie. La vitamina E ayuda a liberar una pequeña cantidad de calor a lo largo del día. Los bochornos ocurren cuando los vasos sanguíneos se alteran. ¿Alguien tuvo bochornos aquí? ¿Sí? Cheryl tiene por supuesto. las 2. Ahora tengo Bien. calor. Muy bien, la vitamina E ayuda a mantener los vasos sanguíneos relajados. Así el calor puede liberarse a lo largo del día. Alimentos como las semillas de girasol, las papayas, espinacas lo logran. Así que nuestro marcador está 0-0, es un empate. Muy bien. Muy mal. Muy bien. Ayuda número 2. Es apenas más grande que una semilla de sésamo. Es un cereal rico en omega 3 y fibras y puede ser espolvoreado en las frutas, yogur y cereales. ¿De qué se trata? ¿Alguien tiene la respuesta en el público? ¿Los oigo? Bien. Puse semillas de lino. Semillas de lino, brotes de trigo. Cheryl, eso no es una semilla. ¿Quién me lo dijo? Como lo del hierro antes. Todo el público gritó semillas de lino. Oí que alguien lo decía. ¿Por qué te harían algo así? La respuesta es semillas de lino. Los estudios demostraron que 2 cucharadas de semillas de lino por día reducen los bochornos a la mitad. Piénsenlo.
Ayudan a disminuir los bochornos. Son un problema que pueden contrarrestar y las semillas de trigo es un modo de hacerlo. Ayuda contra los bochornos número 3 en su forma más natural. Es un frijol. Un frijol. Puede ser usado para hacer leche, salsa, hamburguesas vegetarianas. Soja. Algunos dicen soja. Sí, eso Ambas es. escribieron soja. Vamos a ver. Y la respuesta es soja. La soja también es una gran ayuda para reducir los bochornos. En la comida, no en los suplementos, ayudan a reducirla. Julie, terminaste 2-1. Fue una partida muy cerrada. Ganaste una cesta llena de alimentos para combatir los bochornos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marva, mi asistente. Ya volvemos. Hay algunas cosas clave que quiero destacar del programa de hoy en este nuevo segmento que se llama Algo para Recordar. Por favor, no lo olviden. Ingresen a doctoroz.com para responder al cuestionario para ver si está en riesgo de Alzheimer. Un diagnóstico precoz significa un tratamiento precoz. Semillas de chía en su yogur o sus cereales de la mañana. Son ricas en omega 3 y contienen más antioxidantes que los arándanos. Y son un alimento perfecto para estimular el cerebro. Acompáñanos en el desafío de 28 días para eliminar la adicción al azúcar y a la cafeína. Hay síntomas de abstinencia. El ibuprofeno ayuda a eliminar el dolor. Si tienen algún problema, escríbanme y veremos qué es lo que sucede. Y beban 2 vasos de leche de soja por día. Ayuda a reducir los bochornos. La soja es una gran ayuda para aliviar los síntomas de la menopausia. Toda esta información y más la pueden encontrar en doctoroz.com. Hasta la próxima. ATV Noticias. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el jueves que avanzará con los trámites para intervenir en el gobierno de Cataluña, al no dar por buena la respuesta del presidente